Científicos, ¿qué descubrimiento increíble pasó desapercibido por el mundo? Básicamente, curamos a la mayoría de las personas con fibrosis quística en los últimos 5 años. Es el avance médico más milagroso que puedo imaginar, comparable solo al tratamiento con insulina para los diabéticos o al cóctel triple para los pacientes de VIH en los años 90. En el transcurso de 5 años, miles de pacientes con fibrosis quística vieron aumentar su esperanza de vida a niveles normales. Los tratamientos no funcionan en todas las mutaciones de la fibrosis quística, pero son increíbles. CRISPR-Cas9 es algo sacado de Jurassic. Las personas que nacieron ciegas han recuperado su visión gracias a la manipulación genética posible gracias a esta tecnología biológica. Se pueden eliminar mosquitos, erradicando prácticamente la malaria al editar sus genes, los cuales se transmiten a la descendencia, haciéndolos estériles. Los alimentos pueden ser, y han sido, enriquecidos en nutrientes como en el caso del arroz dorado, que produce más vitamina A en países empobrecidos. Es gataca en la carne, y la gente simplemente se encoge de hombros. Edit. Muchas personas están preguntando por qué aún tengo mosquitos, o por qué no ha sucedido esto aún. Y puedo decir que esta tecnología todavía es extremadamente incipiente. Es un gran logro de la humanidad y otro avance en nuestra capacidad para moldear la naturaleza, pero aún es imprecisa. Dirigirnos a genes específicos en diferentes especies, sin mencionar nuestra propia especie, consume mucho tiempo y requiere muchos ensayos para hacerlo correctamente. Apuntar a múltiples genes al mismo tiempo es exponencialmente más difícil. Recuerden que los genes son solo secuencias de ADN en eventos aleatorios en toda la cadena, y cada secuencia rara vez está realmente al lado de otra en la cadena. Algunos de ustedes también han mencionado que no entendemos completamente el efecto que esto tendría no solo en una especie, sino en todas aquellas que interactúan con la que intentamos modificar. En resumen, es increíblemente avanzada tecnológicamente y con una tecnología tan impresionante vienen preguntas y consecuencias extraordinarias que deben ser consideradas antes de implementar todo por completo. GLP-1 no es menos que revolucionario. No solo estabiliza el azúcar en sangre en personas con diabetes y promueve la pérdida de peso para aquellas personas obesas que no tienen éxito con otros tratamientos. También limita las adicciones al alcohol, al tabaquismo e incluso a las compras. Se ha demostrado que tiene un efecto protector para la salud cardiovascular y se utiliza en casos de insuficiencia renal. Es un tratamiento para ciertas enfermedades del hígado. Y eso es solo lo que hemos podido comprobar hasta ahora. En mi opinión, los GLP-1 están a la altura de la penicilina y la pasteurización. El descubrimiento del engrama de la memoria y la manipulación artificial de los recuerdos en el cerebro. Este investigador de la Universidad de Boston no solo pudo identificar los grupos exactos de neuronas que corresponden a un recuerdo individual en el cerebro, sino que también logró manipular esos recuerdos para eliminar o crear artificialmente nuevos. Realmente es lo más parecido a la ciencia ficción que he escuchado en la vida real. Te recomiendo ver la charla de TED del Dr. Steve Ramírez en YouTube. Es una persona muy accesible y explica todo el tema de manera fantástica. Una evidencia de ADN de 140 años podría haber identificado la identidad de Jack el Destripador. En un artículo del New York Post del 15 de febrero. Russell Edwards, un historiador y autor inglés, dijo que se encontró ADN en un chal recuperado de la escena de uno de los atroces sucesos del killer y que fue analizado, revelando que el carnicero que aterrorizó el East End de Londres en la época victoriana a finales de 1800 era un inmigrante polaco de 23 años llamado Aaron Kosminski, quien partió de este mundo en un manicomio en 1919. Cuando coincidimos el ADN de la sangre en el chal con un descendiente femenino directo de la víctima. Fue el momento más asombroso de mi vida en ese entonces, le dijo Edwards a Today en Australia. El hecho de que las bacterias pueden comunicarse y tienen su propio lenguaje, detección de quórum. Los científicos descubrieron que las bacterias no son solo solitarias unicelulares. En realidad, se comunican mediante señales químicas, votan sobre decisiones y actúan de manera colectiva cuando alcanzan un quórum como, está bien, ahora somos suficientes. Liberemos las toxinas, formemos un biofilm, brillemos como en la bioluminiscencia. Es como redes sociales para microbios, chats grupales literales para gérmenes. Y ha estado sucediendo en la Tierra mucho antes de que existieran los humanos, y nosotros simplemente nos encogimos de hombros. Esto tiene enormes implicaciones, desde entender infecciones hasta repensar los antibióticos y diseñar nuevos sistemas bioingenierizados. Es como darse cuenta de que las hormigas construyen ciudades, pero a una escala molecular.
Científicos accedieron a los sueños como en Inception. Neurocientíficos en 2021 lograron una comunicación bidireccional con personas mientras soñaban. Utilizando soñadores lúcidos, hicieron preguntas a través de señales sonoras o visuales y recibieron respuestas precisas en tiempo real mediante movimientos oculares, contracciones faciales, etc. Esto abre puertas al estudio de la memoria, el trauma, la creatividad e incluso a la interacción con inteligencia artificial mientras se duerme. Vacunas. Ve a la página de Wikipedia sobre la viruela, mira la segunda palabra. Hemos erradicado completamente una enfermedad, se ha ido, para siempre. Las enfermedades mortales parecían ser simplemente una ley de la naturaleza. Pero en lugar de encontrar una forma de sobrellevarlo, decidimos reescribir esa incómoda ley porque pudimos hacerlo. Y ahora tenemos personas que no quieren vacunarse porque algún desafortunado quiso vender su vacuna contra el sarampión y hacer ricos a unos cuantos abogados. GS 441-1524, un medicamento desarrollado para una enfermedad felina extremadamente peculiar llamada FIP, peritonitis infecciosa felina. Este infortunado desarrollo del coronavirus felino tiene una tasa de fatalidad del 100% si no se trata. Y el medicamento mencionado anteriormente fue sintetizado por primera vez en 2018 por Gilead Sciences, una empresa de medicamentos para el VIH en Raleigh, Carolina del Norte. Este medicamento redujo la tasa de mortandad del 100% a una tasa de supervivencia del 95% prácticamente al instante. Otros países lo legalizaron mucho antes que Estados Unidos, lo cual es extraño, ya que fue sintetizado aquí. Pero ya sabemos cómo funciona la FDA y es sorprendente cómo ataca y elimina rápidamente los síntomas de la FIP. Nuestra gata tenía FIP neurológica, con síntomas de letargo extremo, deshidratación, pérdida total del apetito y la sed, falta de equilibrio y fiebre. La mayoría de sus síntomas desaparecieron por completo en aproximadamente una semana. La fiebre se redujo después de la primera dosis. Por favor, si tienes gatos, infórmate sobre esta terrible enfermedad. La mayoría de los gatos que fallecen a causa de ella hoy en día lo hacen solo porque es increíblemente difícil de diagnosticar sin una resonancia magnética o una punción lumbar. Y si no comienzas a administrarles el medicamento muy rápidamente, no logran sobrevivir mucho tiempo. Por cierto, no soy científico, pero me he educado completamente sobre el mundo de esta enfermedad desde que tuvimos que tratarla con nuestra gata. Células madre pluripotentes inducidas. Históricamente, la investigación sobre células madre utilizó células derivadas de fuentes embrionarias. Esto genera un montón de debates éticos. Además, creo que puede causar problemas de rechazo en el cuerpo si las células provienen de alguien que no es el receptor del trasplante. Los científicos luego descubrieron que se podían tomar células de piel ordinarias de una persona y exponerlas a ciertos factores de transcripción que efectivamente las reprograman en células madre. A partir de ahí, las células pueden diferenciarse en tipos celulares específicos como células cardíacas, neuronas, etc. Un ejemplo de uso sería tomar a un paciente con Parkinson que ha perdido el 95% de las células de la vía neuronal involucrada en la actividad motora y otras funciones, recoger sus células de piel, convertirlas en células madre, diferenciarlas en neuronas y trasplantarlas al cerebro, recuperando así parte de los déficits. Es algo increíblemente fascinante y me dejó asombrado cuando lo aprendí por primera vez. No creo que siquiera hayan empezado a rascar la superficie de su potencial. Especialmente cuando se combina con CRISPR para modificar la genética y potencialmente tratar todo tipo de enfermedades. ETA. Para ser justos, no fue exactamente desestimado, pero apostaría a que la mayoría de las personas comunes no lo conocen. AlphaFold 2 tiene una posibilidad muy real de ser la herramienta más transformadora en la historia de las ciencias biológicas. Es de código abierto y gratuita para descargar, lo que significa que cualquier laboratorio de biología en el mundo puede acceder a ella. Además, como es de código abierto, es fácil de adaptar a situaciones específicas, incluso más que un CEN normalmente lo es, lo cual es mucho. La investigación que actualmente se está realizando con la ayuda de AlphaFold moldeará toda la experiencia humana durante décadas, al menos, y es relativamente nueva, pero muchas personas están gritando a todo pulmón sobre la inteligencia artificial en abstracto, en ambas direcciones, y los desarrollos reales se ahogan en el vitriolo. Se siente surrealista saber que podríamos haber tocado algo comparable, en términos de influencia en la sociedad humana, a la invención del ladrillo de barro cocido, y nadie parece darse cuenta. Edición. Me gustaría agradecer a Calamity Clan Bake por pedir una explicación sobre AlphaFold. Ellos han recibido varias explicaciones diferentes y todas toman un enfoque distinto, y todas son fantásticas.
Estoy firmemente convencido de que no existe nada que sea demasiado complicado para entender. Simplemente hay maneras de comprenderlo que funcionan para algunas personas y no para otras. Estoy bastante seguro de que ahora prácticamente cualquiera podría entender las ideas detrás de esto. Porque muchas personas han contribuido con su propia versión de una explicación. Y eso hace que mi corazón se sienta muy cálido y lleno hoy. Los doctores en Londres que demostraron que el cólera era causado por bacterias en el agua. No era el resultado de olores o malos aromas, como se creía. Simplemente, al mapear dónde se encontraban los casos en relación con las bombas de agua de cada calle, la población se enfadó con ellos, ya que uno de los pozos tenía el agua más agradable. Se quitaron las manijas de las bombas. Entonces, los casos disminuyeron y luego desaparecieron. Hasta ese momento, se pensaba que el cólera y muchas otras enfermedades como la malaria, mal significa malo, así que aire malo eran causadas por olores en el aire. Por supuesto, algunas como la tuberculosis se transmiten por gotas. No soy una persona de ciencia, pero lo que está haciendo Colosal es increíble. El hecho de que hasta la última revisión, hace un mes solo necesiten llenar 45 huecos en el código genético del tilacino es alucinante. 45 huecos es un genoma casi 99.9% completo. ¿Sabes cuánto mide un ADN? Como, hermano, solo faltan 45 huecos hasta que un genoma viable esté completo. Luego podrán empezar a crear el tilacino e insertarlo en un sustituto viable. Podría realmente ver un tigre australiano, el ícono de Australia en mi vida. GLP-1 para la pérdida de peso. El mayor desafío para la salud en América y en el mundo puede ser abordado con una inyección. Recuerdo haber sido el niño gordito que era víctima de burlas por ser uno de los pocos en mi grado. Pero ahora la mayoría de los estadounidenses lidian con el sobrepeso. Aquí va una explicación sencilla. Este medicamento puede activar dos hormonas que indican al cuerpo que debe quemar en lugar de almacenar. Es una sensación increíble después de haber estado en modo de almacenamiento toda mi vida. Y hacer que el cuerpo se sienta lleno, casi no tengo antojos de comida. Es maravilloso sentirme como una persona normal por una vez en mi vida. He perdido 23 kilogramos hasta ahora, y actualmente peso menos de lo que pesaba en la secundaria en algunos momentos. Me siento genial y los beneficios para la salud a largo plazo serán considerables. Hay varios coches eléctricos en los años 1800. Mucho antes de Tesla la empresa, los vehículos eléctricos existieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Eran silenciosos, limpios y fáciles de manejar. Sin embargo, fueron superados por los coches de gasolina debido a las limitaciones en su autonomía y a la agresiva publicidad de la industria de los combustibles fósiles. Si hubiéramos continuado con ellos, la crisis climática podría verse diferente hoy en día. La transmisión de energía inalámbrica de Nikola Tesla. Tesla soñaba con transmitir electricidad de forma inalámbrica para abastecer al mundo de energía de manera gratuita. Incluso construyó una enorme torre Wardenclyffe para lograrlo. Pero sus patrocinadores se retiraron al darse cuenta de que no podían medir ni monetizar la energía. Imagina la energía inalámbrica global en la década de 1920, el mecanismo de Anticítera. Un antiguo dispositivo griego de más de 2000 años, descubierto en un naufragio que funcionaba como una computadora analógica para predecir movimientos celestes. Fue ignorado en gran medida durante décadas, hasta que las reconstrucciones modernas revelaron su asombrosa complejidad. Ciencia ficción antigua básicamente, la invención del MP3. Karl-Heinz Brandenburg creó el formato MP3 en la década de 1980. Revolucionó la compresión de música, pero las discográficas lo ignoraron, pensando que no tenía futuro. Irónicamente, los piratas y Napster lo hicieron explotar. Podría haber cambiado la industria mucho antes si se hubiera abrazado adecuadamente. Tendría que incluir la vacunación contra el COVID, una forma completamente nueva y diferente de crear inmunidad. Y lo descubrieron y lo lograron llevar a miles de millones de personas en un tiempo increíblemente corto, salvando a quién sabe cuántas personas, justo como cuando erradicaron la viruela del mundo. Una ciencia absolutamente increíble. Resulta que trabajar juntos funciona. Estoy empezando a pensar que hacer volar a los demás no podría ser el mejor camino a seguir, jaja. Cuando los científicos descubrieron agua en Marte. Agua líquida real fluyendo en la superficie del planeta rojo. Eso fue un gran acontecimiento, pero no hizo que la gente se volviera loca como debería haberlo hecho. Estamos hablando de un planeta que solía tener océanos, ríos y lagos. Eso es increíble, pero en cambio, el mundo simplemente se encogió de hombros y siguió con su vida.
Esto podría significar que estamos mucho más cerca de descubrir si alguna vez hubo vida allí o si podría existir nuevamente. Fit. El hecho de que hayamos logrado crear nueva vida humana de manera exitosa y segura en un laboratorio cuando el cuerpo no puede hacerlo es algo realmente futurista. La tecnología tiene apenas 45 años y por supuesto sigue mejorando. La mayoría de las personas no tienen idea de cómo funciona y cuál es el proceso general, además de que hay mucho juicio sobre el tema. Recomiendo mucho la película de Netflix Joy, que hizo un excelente trabajo al representar la invención y su importancia para las personas que luchan contra la infertilidad. No sé si ha sido un encogimiento colectivo, pero siento que la gente no ha comprendido del todo las implicaciones de las vacunas contra la COVID basadas en ARN y lo exitosas y seguras que han sido. Esta es una forma totalmente nueva de diseñar y elaborar una vacuna que nos permite dirigirnos a cualquier proteína. Se ha hablado de usar este tipo de vacunas para tratar todo tipo de condiciones fuera de las enfermedades infecciosas, como el cáncer. Así que no solo tenemos ahora una herramienta que puede producir inmunidad de manera efectiva a cualquier antígeno que podamos identificar, sino que también contamos con un nuevo conjunto de herramientas para combatir una gama de enfermedades actualmente incurables. Pero, más allá de eso, está la revolución médica de los últimos 30 años en general. Hoy en día, estamos haciendo cosas que eran simplemente pura ciencia ficción cuando era niño, y aún no tengo ni 40 años. Algunas de las cosas que están sucediendo ahora mismo, como implantes que pueden devolver la audición incluso a aquellos que son sordos de manera congénita, puentes espinales que pueden ayudar a los parapléjicos a caminar, cirugías en partes delicadas del cuerpo como el ojo, que pueden restaurar la vista. Estas cosas son literalmente milagrosas y, honestamente, a menudo parece que hasta que no les beneficia directamente, mucha gente simplemente no parece importarle. Este asunto supera absolutamente a la carrera espacial sin lugar a dudas. Sin embargo, apenas recibe reconocimiento en términos de peso cultural. Ratones transparentes, gracias al tinte de Doritos. Escúchame, los científicos descubrieron que el tinte principal en los Doritos rojos, el amarillo 5, puede hacer que la piel de un ratón se vuelva transparente, y realmente quiero decir transparente. Lo que es aún más sorprendente es el hecho de que se puede simplemente lavar y la piel volverá a su estado normal. Y aquí está la parte más loca. Tiene menos que ver con la bioquímica, es un problema puramente óptico, déjame repetirlo. Tenemos un tinte que hace que la piel sea ópticamente translúcida. Una vez que descubran si esto es seguro en las personas, tengo la sensación de que habrá un gran potencial. No soy científico, pero los hallazgos de Rutger Bregman en su libro Humankind revelan, a través de una extensa investigación periodística, que los seres humanos son fundamentalmente buenos, aunque la sociedad crea lo contrario. Por ejemplo, descubrió que el infame experimento de la prisión de Stanford fue, de hecho, un engaño. El experimento de la prisión de Stanford es uno de los experimentos de psicología social más famosos. Simuló una prisión en la que la mitad de los estudiantes eran los guardias y la otra mitad, los prisioneros. No se proporcionaron reglas sobre cómo debían tratar los guardias a los prisioneros. Lo que ocurrió, según el científico principal, fue que los guardias se convirtieron en personas difíciles y torturaron a los prisioneros. Este experimento solidificó la suposición de que cualquier ser humano se volverá malvado con cualquier poder otorgado. Sin embargo, se reveló más tarde que los guardias estaban bajo una inmensa presión para tratar mal a los prisioneros, ya que nadie quería hacerles daño. El experimento se repitió varios años después, con las mismas circunstancias, sin reglas para los guardias, pero sin presión sobre ellos. ¿El resultado? Los guardias trataron bien a los prisioneros, sin torturas, sin golpes con los palos suministrados, nada. Todos los participantes eran extraños entre sí. Para aclarar, otro hallazgo fue sobre el efecto de espectador. Imagina que eres testigo de un accidente automovilístico en una calle transitada con peatones al costado. La mayoría de las personas asumirían que los observadores simplemente se convertirían en los infames mirones, sin hacer nada para ayudar a las víctimas. Investigaciones a través de cámaras de vigilancia en varias ciudades importantes de Europa mostraron que esto solo sucedía en un 10% de las ocasiones. El efecto de espectador muestra que más personas se apresuran a ayudar a las víctimas más rápidamente cuando hay más y más observadores, ya que esto aumenta la presión social para hacer algo. O el hallazgo de que la mayoría de los soldados en la Segunda Guerra Mundial, de hecho, no dispararon sus armas cuando se les ordenó. Esto se observó en reclutas nuevos y en veteranos. Todo está en el libro. Una excelente lectura.
Las vacunas de ARN mensajero son básicamente una programación manual para tu sistema inmunológico. Todo lo que necesitamos hacer es secuenciar el genoma de un virus, agregar su proteína a la secuencia y tu sistema inmunológico lo reconoce y elimina el virus. En un futuro cercano podríamos tener vacunas semestrales que te inmunicen contra todos los virus conocidos, y funcionan en animales. Si podemos encontrar un buen vector de distribución para la vida silvestre, tenemos una oportunidad de literalmente erradicar las enfermedades transmisibles en la Tierra para finales de este siglo. No es un milagro médico ni nada por el estilo, pero lo primero que se me vino a la mente fue el experimento Clark Hadfield. Le pidieron a un grupo de estudiantes que se acercaran a personas al azar y dijeran: «He notado que te he visto por el campus, me pareces muy atractiva», seguido de una de 3 preguntas. ¿Saldrías conmigo? ¿Vendrías a mi casa esta noche? ¿O tendrías relaciones íntimas conmigo? El objetivo era estudiar las diferencias entre hombres y mujeres, y efectivamente, cuando se pregunta a las personas si quieren tener relaciones íntimas, la mayoría de los hombres dirá que sí, y casi todas las mujeres dirán que no. No hay sorpresa ahí. Pero lo que resulta bastante revelador, y que parece que la gente ha ignorado, es que cuando pedían una cita, la proporción era de aproximadamente 50 a 50 sin importar el género. Con todas las personas quejándose en estos días de lo difícil que es encontrar una cita, me parece interesante que la estrategia de simplemente acercarse a extraños y preguntarles resulta tener una tasa de éxito del 50%. Quizás podrías preguntarte, ¿los que preguntaban eran particularmente atractivos? No, este es otro detalle curioso del estudio. Fueron elegidos específicamente por tener una apariencia promedio. No hay información sobre cómo decidieron eso. Es realmente asombroso hasta dónde hemos llegado en la medicina, especialmente cuando es fácil tomar estos avances por sentado. El hecho de que las personas estén viviendo vidas más largas y saludables gracias a tratamientos como Trikafta es sorprendente. Sin embargo, el mundo a menudo simplemente se encoge de hombros y sigue adelante. Pero para quienes están afectados es un cambio de vida. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, el hecho de que millones puedan llevar vidas normales gracias a una pequeña pastilla es algo que deberíamos celebrar más. A veces, los verdaderos héroes son los silenciosos, los medicamentos que permiten que las personas sigan adelante. Afantasia, el sorprendentemente reciente descubrimiento de que un pequeño porcentaje de personas, incluyéndome a mí mismo, no tiene imaginación visual. Es decir, si les pides que visualicen una manzana flotando frente a sus ojos cerrados, no ven una de la manera en que la mayoría de las personas aparentemente lo hace. Esto significa que el lenguaje como en el ojo de tu mente no es solo figurativo como había asumido toda mi vida. Hay evidencia en neurociencia que un cerebro no es una única conciencia, sino que contiene varias conciencias. En pacientes con cerebro dividido, un lado del cerebro puede saber algo que el otro lado no sabe, y un lado del cerebro inventará historias sobre por qué el lado opuesto hizo algo. Es totalmente sorprendente y no tiene sentido con respecto a cómo pensamos sobre nosotros mismos. Edición. Se eliminó la palabra fuerte para evitar que los PhD de Reddit tuvieran un aneurisma. No soy científico, sino un estudiante aquí. Generadores de patrones centrales. Los neurocientíficos descubrieron que nuestra médula espinal puede generar patrones de movimiento rítmicos como caminar sin la intervención del cerebro. Actualmente, esto se está explorando como opciones de tratamiento para lesiones de la médula espinal. Un investigador local con un laboratorio dedicado a esto vino a mi clase de neurociencia el semestre pasado y dio una conferencia como invitado al respecto. Él cree que estamos a unos 20 años de que las personas paralizadas por lesiones de la médula espinal puedan volver a caminar con un implante eléctrico. Pienso en esto al menos una vez a la semana y nunca he escuchado que lo mencionen personas que no son del ámbito de la neurociencia.